del Distrito Federal. También es fundador y presidenta del COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Fue designada en su momento por el jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Ha recibido los siguientes reconocimientos: Premio de Derechos Humanos René Cassin, que otorga la Comunidad Judía de México, siendo la primera mujer en recibirlo; el Doctor Honoris Causa, que otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia; la Medalla por la Igualdad y No Discriminación 2017, que otorga la Asamblea Legislativa de Ciudad de México; el Galardón Mujer de Calidad por el OIFAM; el reconocimiento del International Trans Fund; el reconocimiento Love for All Award por la Política Pública Antidiscriminatoria 2018, integrante de número de la Legión de Honor Nacional y de México, me imagino que es de la República de Francia; reconocimiento Atenea 2019 en el Senado de la República. En fin, tiene un número importante de reconocimientos en su trayectoria personal. Sin más, les comento que es licenciada en Seguridad Pública por la Universidad Nacional. Ahí sí me puedes ayudar después, Jacqueline, que las siglas son UNADM. Si quieres, ahorita que empieces, me puedes ayudar en ese tema. Y cuenta con diversas especialidades en derechos humanos y violencia de género. También participa en el seminario sobre violencia y paz que imparte en el Colegio de México, y en fin, tiene distintas certificaciones. Sin más por el momento, que aquí lo importante es escuchar de viva voz a Jacqueline. Los dejo en la presencia de Jacqueline, agradeciéndole muchísimo por su presencia nuevamente y esperando que tengamos un buen espacio de reflexión y diálogo. Adelante, Jacqueline. Hola, pues muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Después de pasar el momento vergonzoso cuando de uno la semblanza, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias. Sí, estudié en la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia de México, la licenciatura en Seguridad Pública. Y bueno, pues agradezco, por supuesto, a Quibernos la invitación y sobre todo el interesarse en estos temas. Hablar de las mujeres en el mundo, hablar de las mujeres en México, pues es hablar más de la mitad de la población, es decir, no somos un grupo, ¿no? Somos más de la mitad de las personas que vivimos en este país. Entonces, bueno, les voy a poner una presentación y pues la vamos comentando. Y pues de ahí después voy esperando sus preguntas y nos vamos arrancando. Pues el tema es precisamente, no sé si ya todos la pueden ver. Denme un segundito para que la puedan ver nada más, por favor. Ahí está, ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Correcto. Muy bien. Pues sí, nuestro tema es precisamente el hablar sobre el aislamiento con el enemigo, ¿no? Fue el nombre que decidimos darle a la violencia. Y empezar diciendo que la violencia intrafamiliar no es un tema que tenga que ver únicamente con aquellas familias de menores recursos. Muchas veces así es como... Perdón, creo que se nos adelantó un poco la ponencia. Ya estuvo. Nos tiene que quedar muy claro que en todas las familias pueden suceder la violencia intrafamiliar, que no es un tema que está vinculado a una situación económica, que no es un tema que esté necesariamente vinculado a un tema de hacinamiento. La violencia intrafamiliar es aquel o aquella integrante de la familia que lo fue en un momento determinado y que tiene, y esta parte es muy importante subrayarla, que tiene la intención deliberada de causar daño. Es decir, que a través de ese vínculo que tiene o que tuvo en algún momento, ejerce un comportamiento para dominar, para someter
al o a los integrantes de la familia para controlar las situaciones que se den en ese ámbito y, por supuesto, estas otras agresiones mucho más fuertes que están vinculadas con las agresiones físicas, las emocionales, las económicas o las sexuales. Así es como ustedes podemos ver o identificar cuando hablamos de violencia intrafamiliar. No, había una antes, ¿no? A ver, sí quiero poner esto con mucha claridad. A ver, no todos los hombres son violentos. No vamos a abordarlo desde ahí. Por supuesto que sabemos que hay muchos hombres aliados, muchos hombres que acompañan las causas de las mujeres, que son parte de esa construcción de nuevas masculinidades. Pero lo que sí es cierto es que todas o casi todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Tengo un poco de problemas con la presentación, como están viendo, pero si ustedes aguantan, nosotros aquí también vamos un poco aguantando de no sé qué está pasando. Ok, la siguiente. Hubo un antes. Eso, no recuerdo. Permítanme un momento, por favor. A ver, ¿cuál es la primera? Permítanme, tengo un problema con la presentación que se me está moviendo de manera compleja. No te preocupes, Jacqueline. Si quieres, esperamos un momentito para que se resuelva el tema técnico. Es que no faltó eso. Bueno, tenemos entonces en este sentido pues que reconocernos y saber que la pandemia, esto del COVID, ha obligado a miles de mujeres a quedarnos en una casa en donde corremos el riesgo permanente de vivir y de dormir con nuestro agresor. Y rogando, y a mí me parece que esta es la parte más fuerte de las mujeres que están en casa, rogando porque no las alcance su agresor antes que el COVID. Con estas ideas es que ¿a qué nos enfrentamos entonces las mujeres con el quédate en casa? Pues nos enfrentamos a tres cosas principalmente. Por un lado, a un aumento de la carga del trabajo en el hogar. Las mujeres dedicamos a las labores domésticas alrededor de 39 horas a la semana, mientras que los varones dedican 13 horas a la semana en los trabajos domésticos. Ahora imagínense, estando de tiempo completo en casa, pues seguramente estas jornadas van a aumentar, y no solamente van a aumentar, sino que las y los integrantes de la familia nos van a mirar como la única cuidadora. ¿En qué están colocadas estas actividades de jornada? Por un lado, es la carga de los cuidados de la familia, es decir, históricamente las mujeres hemos sido, no por opción, sino por contextos de roles de género, hemos sido las encargadas de los cuidados. Somos quienes cuidamos a los hijos, a las hijas, somos quienes somos las responsables de cuidar a las personas adultas mayores, y que si en el entorno de la familia hay una persona con discapacidad, también seremos nosotras las obligadas a los cuidados. Difícilmente algún varón se hará o se encargará también de este tema de los cuidados. Pero no solamente nuestra responsabilidad va a estar ahí,
sino también está obligada en el tema de los cuidados domésticos. Es decir, nos toca en esta responsabilidad lavar, planchar, hacer la comida, ir al súper, tender las camas, barrer. Entonces, es muy importante que tengamos claras estas dos miradas. Es decir, por un lado está la mirada de la carga del trabajo en relación a los cuidados y por otro lado está la carga también del trabajo con el tema doméstico en el hogar. A esta situación se le va a sumar una situación más. Padecerán también exigencias por parte del hombre que está en la casa. Es decir, los varones, ya sea porque de su ámbito laboral los mandaron a casa o porque han perdido el trabajo, ellos estarán ahí. Y las mujeres vamos a recibir entonces una exigencia también por parte de ellos que están ahora en la casa. Por eso es que hablamos de en el aislamiento con el enemigo. Padeceremos entonces este tipo de exigencias y un poco de números para darnos cuenta. En México, más de 19 millones de mujeres han sufrido violencia por parte de su pareja. El 80% que ingresan a los refugios ha sido porque esa violencia la han recibido de su pareja. Ahora imagínense, esa misma pareja que cometía esas conductas de violencia en situaciones no COVID, pues ahora estando en casa con una situación de estrés, a partir de una situación económica, de espacios reducidos, pues claro que entonces estas situaciones van creciendo y los varones harán entonces de la casa espacios de violencia. Y no solamente harán espacios de violencia, sino que además las mujeres ya no podremos tener esa tregua que teníamos en otros momentos. Es decir, el aislamiento lo que hace es que las mujeres estemos en casa sin tregua, porque la tregua se daba cuando salíamos a trabajar, cuando salíamos a estudiar o simplemente cuando salimos a la calle. Esa tregua ya no se va a dar. Vas a tener que estar en esa situación de estrés, con una carga mayor de cuidados, con una carga mayor de encargarte de las labores de la casa. Y además vas a vivir una situación de disponibilidad. La familia va a estar esperando que esa mujer esté en una situación de disponibilidad. El varón para lo sexual. El resto del entorno de la familia, incluyéndolos a ellos, pues para hacer los mandados, para cuidar, ¿no? Para ser receptora de quejas, ya estoy harta, ya estoy cansada, no estoy a gusto. También vamos a tener que estar atentas ahí para todo el tema que esté vinculado con la resolución de conflictos. Estas situaciones que van creciendo y que crecen también por el tema de las tareas. Es decir, los hijos de primaria, de secundaria, ahora a distancia, están también recibiendo esta instrucción académica a través de plataformas. ¿Quién está sentada junto a ese niño? Pues la mamá. La mamá estará ayudándole a que se conecte, a que la maestra explique, y si el niño no entendió, pues la mamá estará acompañada. Con todo esto lo que quiero lograr transmitirles es esta situación de un aislamiento profundamente agobiador. Es decir, las mujeres estamos profundamente agobiadas en este centro del quédate en casa. Le damos que siga.
El confinamiento por la pandemia nos ha dicho que estos niveles de violencia se han disparado. Y lo que sucede con esta situación de crecimiento de la violencia es que ya de por sí esta desigualdad que existía entre hombres y mujeres, esta brecha de desigualdad va a crecer más. Y nos preocupa muchísimo porque una de las declaraciones que se ha hecho en Naciones Unidas es que muy posiblemente todo esto que ya habíamos logrado y avanzado las mujeres en todos estos años viva un retroceso. Es decir, vamos para atrás, porque la violencia va a crecer, porque la violencia ha puesto en situaciones de marginalidad y de vulnerabilidad todavía más a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque todos los que estamos hoy en casa estamos experimentando muchas emociones de aislamiento. Nosotras también hemos estado escuchando esas emociones de aislamiento. Se tiene gran incertidumbre por la situación económica. Se vive una gran inestabilidad laboral. Esto va a hacer crecer mucho más esta brecha de desigualdad. Todo esto que les he conversado el día de hoy es el contexto. Así están las mujeres hoy en México, bajo este contexto de realidades. Naciones Unidas ha declarado que en este contexto de las violencias, de la familia, de la gran tensión que se vive, va aumentando. Y algunos datos que me parece muy importante. Ustedes saben que en México, además de tener los refugios que se dan a partir del gobierno, está la Red Nacional de Refugios. Lo que nos han dicho es que las solicitudes para ingresar a la Red Nacional de Refugios han crecido hasta en un 50% más. Durante la pandemia y el confinamiento de las mujeres, 367 mujeres han sido asesinadas. Es decir, ya de las 10 mujeres asesinadas al día que traíamos históricamente, ahora se suman 367 mujeres más. ¿Por qué? Porque son mujeres que al momento de la agresión y de la violencia están encerradas en casa. No pueden salir de casa. No es tan fácil salir de casa. En total, se han incrementado un 80% las llamadas de auxilio. Es decir, la vida de aislamiento social pone en situación de vulnerabilidad a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, sino también a las niñas. Y esto quiero resaltarlo muchísimo, porque cuando hablamos de violencia intrafamiliar, casi siempre hacemos la relación de pensar en la pareja sexoafectiva. Y no, también esta violencia la viven las niñas de la casa, la viven las adolescentes que están en la casa, la viven las mujeres jóvenes, pero también la viven los niños, también la viven los hombres jóvenes. Ellos tampoco están escapando a este incremento de la violencia en el ámbito familiar. Y es que venimos de una vida violenta. En México, cada 4 horas se comete una violación sexual. Cada 4 horas una mujer, niña, joven, adolescente, es violada. A esto le sumamos que por lo menos, porque los últimos datos que nos dio ONU Mujeres del 2019 ya estaba hablando de 11 mujeres asesinadas al día. Y de las mujeres, del 100% de las mujeres violadas, el 33% son niñas entre 4 y 6 años de edad. Niñas que son violadas por sus abuelos, por sus tíos, por sus primos, por sus padres, por los padres adoptivos.
esta situación de violencia que ya traíamos se agudiza en este espacio de la violencia intrafamiliar. Entonces, a esta historia de violencia en la casa, violencia histórica, que ya traíamos y que se incrementa, le vamos a añadir otro incremento. Y ese otro dato es que para las mujeres va a resultar profundamente doloroso vivir estas agresiones, primero en el lugar que tendría que ser el más seguro, que es nuestra casa. Si nuestra casa no es segura, entonces, ¿cuál debería de ser el lugar más seguro? Pero no solamente eso, sino que vamos a quedar posiblemente profundamente invisibilizadas de lo que nos está pasando en estas acciones de la familia. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres saca entonces a la luz esta realidad y la saca con un hashtag que se llama peligro en casa. Datos importantes de organizaciones nos dicen, por ejemplo, de las personas que han sido golpeadas por un familiar, de 10, 9 son mujeres. De las personas amenazadas por un familiar, 8 de cada 10 son mujeres. Y de las personas violadas por un familiar, el 100% son mujeres. Estos son datos duros que organizaciones como Ejes Justicia nos están dando de esta realidad que está pasando ahorita, hoy, en las casas de México, en los hogares de México. Y se estima más o menos que en México el 43.9% de las mujeres, que más o menos son 21 millones de ellas mayores de 15 años, han sufrido algún tipo de violencia afectiva. Estos son datos que nos da directamente el INEGI. Pero ahí no termina. El problema no termina con la violencia de la casa. El problema va a crecer todavía más. Y el dolor va a andar por el calvario de encontrar el acceso a la justicia y el debido proceso. Es decir, de esas mujeres que se atrevan a denunciar, que hablen al 911, que vayan al MP y que pongan la denuncia, se van a topar con un profundo calvario. ¿Por qué? Porque se toparán con un sistema patriarcal con privilegios para los agresores. Porque además, tenemos que decirlo y decirlo así con muchísima claridad, la política pública que se ha construido a favor de las mujeres, que es buena, no lo voy a criticar, es buena la que se ha hecho, pero es reactiva. No hemos construido una política pública que nos garantice el ejercicio verdadero de la prevención. Es decir, ¿qué nos están diciendo ahorita que hagamos? Lo que nos están diciendo ahorita que hagamos es que hablemos al 911, marquemos y denunciemos. A ver, con todo lo que les conté antes, ¿en qué momento hablas al 911? ¿En qué momento vas a poder tomar el celular y vas a estar lo suficientemente sola como para denunciar? ¿En qué momento te vas a poder salir de casa, tomar a tus hijos alguna prenda, tus papeles, si es que los tienes, si no es que te los quitó tu pareja, y salir a un refugio? Todo esto y lo que nos ofrecen 911, lo que nos ofrecen estos refugios del gobierno, son reactivos. Y que no son fáciles hacer en este momento, porque en otras circunstancias, lo que se tenía es que cuando el hombre salía a trabajar, pues ese era el momento en que yo hablaba. O cuando yo salía a trabajar o salía a llevar a los niños a la escuela, ese es el momento en que yo ocupaba para investigar. Aunado a este acceso a la justicia, hay otro. Y es que nos hemos topado, lamentablemente, con una negación
de la violencia. Hemos encontrado frases desde los ámbitos gubernamentales que han negado la violencia. Nos han dicho cosas como: no ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, porque en la familia hay mucha fraternidad familiar. No dudo que en algunas familias lo haga, pero cuando 21 millones de mujeres dicen que han sido agredidas en el ámbito familiar, pues no es que todas las familias haya fraternidad. Nos han dicho que el aumento de la violencia partía de un supuesto que decía que por estar más tiempo en casa iba a haber violencia. Y la autoridad nos ha dicho que eso no necesariamente ha sucedido. Pero no solamente eso, sino que también nos han dicho que el 90% de las llamadas que se reportan al 911 son falsas. Y han equiparado la violencia diciéndole que es lo mismo que pasa cuando hay amenazas de bomba. La violencia intrafamiliar es incomparable con otra violencia. Las violencias no se comparan. Decir y negar que las mujeres estamos viviendo esa violencia, lo único que hace es que el agresor se siente en un ámbito de impunidad y de saber que puede seguir continuando con esto. Después de esta historia de tantos días en aislamiento, pues se sumó, y seguramente muchas y muchos de los que nos están oyendo ahorita conocen esa campaña en donde nos invitaron a las mujeres a contar hasta 10. Respire profundo. 1, 2, 3. Pídale a su agresor que cuente hasta 10. Pues claro que nos sentimos profundamente agredidas con esta campaña. Porque otra vez es no entender lo que es la violencia intrafamiliar. Es no entender de qué tipo de agresiones estábamos hablando cuando se los puse al principio. De dominio, de físicas, de control. ¿Cómo se te puede imaginar, ¿no?, que cuando somos asesinadas 10 mujeres al día, le digas a tu agresor: cuenta hasta 10, respira profundo, ahí vamos, cálmate? Hubo una reacción muy interesante, que por supuesto les voy a hacer llegar la presentación, de una campaña que se llama Nosotras tenemos otros datos. Esas campañas ha sido muy importante porque hemos podido salir las mujeres a decir que hay que reconocer la cifra negra. Es decir, no todas las mujeres estamos denunciando, no es posible hacerlo y que hay una cifra. Y esta campaña fue una campaña muy importante que se llamó No vamos a contar hasta 10. Y saca una serie de motivos por los cuales no van a contar hasta 10. Sí, sé que hay preguntas, aguántenme y ahorita al final las respondemos. Por ejemplo, entre marzo y abril de 2020 se han asesinado 665 mujeres. 144 fueron clasificadas como feminicidio y 521 como homicidio doloso. Si la violencia aumenta un 20% durante los periodos de confinamiento, se prevé que en el 2020 se produciera el nivel mundial más alto, 15 millones de mujeres que van a vivir violencia doméstica a partir de su familia. Estos son los datos que también estamos
nosotros observando. De seguir así, y ya voy entrando hacia el final de lo que les quería compartir el día de hoy, de ser así, no solo México tendrá que enfrentar un grave problema económico. Eso ya nos queda a todo el mundo muy claro. Habernos mandado a nuestra casa nos está ocasionando un grave problema económico. No solamente vamos a enfrentar eso en los hogares, ¿no?, sino que además vamos a enfrentar un problema social muy grave, que podrá echar abajo los pocos avances que habíamos hecho para eliminar la violencia en los hogares. La impunidad y los mitos han sido sin duda las grandes aliadas de la violencia en contra de las mujeres. Por eso necesitamos acciones muy puntuales por parte del gobierno, acciones muy puntuales por parte de nosotros como sociedad, de ustedes como Quibernos, desde la familia y desde las personas. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que a mí se me ocurre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se habla mucho de generar un cambio cultural. Y por supuesto hay que generar un cambio cultural, pero no lo podemos hacer creyendo que la única manera de generar ese cambio cultural es a partir de que las mujeres denunciemos. Eso es lo primero que, ese es el primer chip que tenemos que quitarnos. Pensar que con la denuncia de las mujeres es con lo que vamos a transformar ese cambio cultural. ¿Por qué? Porque ya por todo lo que les expliqué antes, no nos resulta fácil denunciar, y cuando denunciamos, luego no nos creen. Entonces no podemos partir una política de cambio cargando nosotras, las mujeres, la denuncia. Hay que encontrar otras maneras de hacer cambio, aunque eso es importante indiscutiblemente. El entorno, ese va a ser nuestro mejor aliado. Cuando las personas que observan la violencia estén dispuestas a romper el silencio. Eso nos va a ayudar a las mujeres. Nos vamos a dar cuenta que no estamos solas, que hay quien mira, y que si nosotras no podemos hablar, habrá quien podrá hablar por nosotras, por la situación de riesgo en la que podamos estar. Fundamental, creerle a las mujeres, creernos siempre, y a partir de ahí empezar a construir redes de apoyo. ¿Qué debemos hacer entonces si hay violencia en casa? Cuéntenlo. ¿A quién se lo podemos contar las mujeres? A nuestras vecinas, a nuestras amigas. Contarlo sin pena, que no nos dé pena decir que nos están violentando. La pena es a la agresora. A nosotras no nos debe dar pena que nos agredan. La pena es del agresor. Tenemos que decirlo, porque muy posiblemente el momento en que lo digamos, vamos a descubrir que muchas otras mujeres también lo viven. Y en ese momento estaremos construyendo redes de apoyo y estaremos construyendo alianzas. Y nos vamos a dar cuenta que no estamos solas, que no es algo que me pase a mí nada más. La violencia es una opción. Claro que es una opción. Es una muy mala opción. ¿Que se puede modificar? Sí. Pero que nadie nos obliga a estar en un ámbito familiar violento. Tenemos todo el derecho de salirnos de los lugares en donde nos violentan. Tenemos también, en esto de qué hacer, pues nos tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Las expertas de nuestra vida somos nosotras, y desde ahí tenemos que iniciar y ver y plantearnos estrategias para salirnos de esos espacios de violencia. Nosotras somos las mejores expertas. ¿Cómo prevenir la violencia? Es decir, porque ya hablamos de qué hacer si estás ahí, pero ¿cómo hacemos para no estar ahí?
Pues lo primero, me parece, es que tenemos que romper con esta idea de que las mujeres nos tenemos que casar y tenemos que formar una familia y tenemos que tener hijos. Algunas lo querrán hacer, otras no lo querrán hacer. Y no estamos obligadas a construir un tipo de familia ortodoxa. Las familias se construyen de manera diversa. Ante la duda de con quién voy a construir esa familia, ante esa duda, nadie nos puede obligar a estar ahí. Nadie nos puede obligar a casarnos. Y por eso las leyes que se han hecho en México son tan importantes cuando está prohibido el matrimonio entre personas que tengan menos de 18 años. Porque muchas de ellas son las que viven este tipo de violencia. Desde el principio, acordar con esa pareja cómo se van a repartir las tareas, cómo se van a repartir las situaciones económicas, a las hijas y a los hijos hacerlos también responsables de esas tareas y no permitir nunca que nadie sea violentado. Hablarlo, creerlo. Pero también a los hombres les viene bien. Los hombres también tienen que salir de ese círculo de violencia. Los hombres no ganan nada siendo violentos, no obtienen nada siendo violentos. También hay que decirles a ellos que si dejan la violencia, podrán gozar de una fabulosa paternidad. Podrán construir relaciones cercanas con sus hijas y con su crianza en general. Además, seguramente podrá mejorar la relación de pareja. Si los hombres se suman a las responsabilidades de la paternidad, seguramente también serán ellos más felices. Nadie puede ser feliz siendo violento. Pueden dignificar también su vida los varones, asumiendo cuidados de las hijas, de los hijos, de las personas con discapacidad, cuidar a los abuelos, cuidar a los adolescentes. Esto a ellos como hombres les va a dignificar también su vida. Van a encontrar hallazgos de mejor convivencia familiar. Y podrán recordarlos en el ámbito familiar, de los amigos y del trabajo, como alguien querido. Hoy los hombres, muchos de ellos, no pueden gozar del privilegio de ser queridos y ser respetados por vivir ellos en estos círculos de violencia. Hay que sacarlos también a ellos de estos círculos de violencia. Entonces, bueno, pues estas ideas detonadoras que les quise compartir el día de hoy, estas reflexiones, pues no tienen más que la intención de detonarnos, de pensarnos, de reflexionar, y pues con mucho gusto empiezo a responder algunas de las preguntas que nos han mandado. Dice la primera: ¿qué pasa entonces con las mujeres que actualmente quieren denunciar un caso de violencia o agresión? ¿Eso sería correcto? Aún sabiendo que quizá no hagan nada porque crean o fundamentan que es falso. Mira, por supuesto que el mejor ejercicio es la denuncia. Y uno puede denunciar desde varios ámbitos, es decir, puedes hacerlo desde la denuncia penal y puedes denunciarlo también desde lo familiar, desde el vecindario. Es decir, las mujeres, según cada uno de sus contextos, tendrán que elegir qué tipo de denuncia quieren poner. No quiero dar el mensaje de que no sirve denunciar, pero sí quiero también ser muy transparente en que muchas veces, muchas mujeres, cuando van a denunciar, se encuentran en el Ministerio Público con un varón cargado de prejuicios y de mitos, y que eso les hace el andar mucho más difícil. Y por eso la construcción de redes es tan importante para ellas. Dice, con respecto al retraso que menciona
que tendrá como efecto la contingencia con la que se había avanzado por el movimiento de todas las mujeres. Nosotras, las mujeres, ¿qué podemos hacer para que este paso atrás sea más pequeño? Pues mira, es una pregunta muy difícil. En este momento, poderla evaluar, porque no sabemos exactamente de qué tamaño va a ser el daño. Lo que sí me queda claro es que acciones como las que estamos haciendo con este conversatorio nos pueden ayudar mucho a no invisibilizar. Y yo te diría eso, no invisibilicemos, usemos nuestras redes, usemos nuestros contactos, ¿no? Para que esta brecha se pueda reducir lo más posible, pero todavía no sabemos de qué tamaño va a ser. Dice, si bien la denuncia no puede ser el único medio para el cambio cultural, ¿cuáles consideras efectivos para dar pasos a este cambio tan necesario? Pues mira, yo creo mucho en los contextos sociales. Mi experiencia me ha dicho, y desde la atención a víctimas, es que el acompañamiento social, el acompañamiento entre mujeres resulta siempre ser el mejor. Entonces, construir redes de apoyo, a mí me parece que son esos pasos que a veces nos ayudan a fortalecer la denuncia. Es decir, por ejemplo, si la denuncia se complica y nos encontramos con estos sistemas patriarcales, pero tú no estás sola, entonces vas a encontrar una red de apoyo que te diga qué sí funciona, qué no funciona y por dónde tienes que ir avanzando. Otra pregunta dice, ¿se puede decir que no se habla de la violencia doméstica porque se siente ante la sociedad como un fracaso personal? Hijo, qué buena pregunta, caray. Fíjate que sí, fíjate que yo creo que a lo mejor sí, porque en estos roles de género, en donde las mujeres tenemos que cumplir ciertas actividades y cuando no las cumples, fracasas, ¿no? Socialmente. Digo, pues no es que fracases, sino que la sociedad te mira así. Sí, yo creo que sí, que muchas mujeres guardan silencio por eso, pues, porque además siempre la culpa es nuestra, ¿no? Siempre es, pues, ¿qué le hiciste al marido? ¿No? Pues es que pobre, él sale a trabajar y tú lo cargas con los trabajos de la casa, ¿no? O lo contrario, ¿no? Claro, es que como sales a trabajar, entonces, pues por eso tu familia está tan mal, te debes de quedar en casa, ¿no? Siempre somos las responsables, ¿no? Si estamos, porque estamos. Si no estamos, porque no estamos. Entonces, claro, es una pregunta bien difícil. Y además yo sumaría otra. Siempre se ha pensado que la violencia intrafamiliar se da en los lugares con menos recursos económicos, en los lugares de hacinamiento, y no es cierto, ¿no? La violencia se puede dar en cualquier ámbito familiar. Una más dice, cuando se menciona la Cuando se menciona la importancia de hablar sobre la violencia que viven algunas mujeres y que ellas mismas evidencian al agresor, ¿cómo podemos impulsarlas cuando la vergüenza de decirlo, el miedo para convertirse en el centro del chismerío es mucho mayor? A ver, es lo que vengo diciendo desde hace rato. La carga de la prueba no puede estar en nosotras. A nosotras no nos da pena que nos violenten en términos de vergüenza. La vergüenza social se la tenemos que trasladar al agresor. A ese le debe de dar pena violar a una niña de 7 años. A ese le debe de dar pena golpear a su madre. A ese le debe de... A ese. Ese es el cambio cultural al que le debemos de dar la vuelta, ¿no?
Y no se trata de revictimizarnos, ni mucho menos, sino se trata de poner las cosas en el lugar correcto. Y la canción, esta de que todas cantamos el 8 de marzo, es muy claro. Y la culpa no era mía. La culpa es del agresor y la vergüenza no es mía. La vergüenza es del agresor. Hacia allá tenemos que convertir este cambio social. ¿De qué forma? Dice otra pregunta. ¿De qué otra forma o parte de boca en boca nos sugieres promover este tema en nuestros compañeros de trabajo, ya que es un tema sensible? Pues sí, hay que construir espacios de confianza, hay que construir espacios sensibles. Yo siempre valoro y agradezco mucho a las mujeres que han vivido violencia y que dan sus testimonios. Ellas son nuestras mejores referentes y nuestras mejores aliadas. Porque cuando lo dicen y lo platican, nos dan la posibilidad de la transformación social. Porque deja de ser invisible, por un lado, y por otro lado nos dice que cuando no quieres estar ahí, tienes derecho a salirte, y eso no significa que te va a ir mal. Muy posiblemente te vaya mucho mejor de lo que estás viviendo. Y por ahí creo que terminaron todas las preguntas. Muchas gracias, Jackie. Por acá en Facebook, Frida Angélica Gómez nos pregunta, ¿qué piensas sobre una ley de medios contra la violencia misógina y la publicidad sexista? Me refiero a una legislación reglamentaria para que Profeco sancione con multa publicidad sexista y que un consejo ciudadano pueda dar observaciones, como podría ser la CNDH, a medios cuando hagan coberturas machistas. Sí, yo creo que el cambio cultural tiene que partir de ahí. Mira, yo no soy muy fan de lo punitivo. Si algo tenemos en México es que estamos sobrelegisladas en materia de género, ¿no? Tenemos una ley para que las mujeres vivamos libres de violencia, tenemos una ley de igualdad entre hombres y mujeres, tenemos una ley para no discriminar, los códigos penales con mucha claridad sancionan el acoso sexual, el abuso sexual, la pederastia. Es decir, el problema en México no es la legislación, estamos sobrelegisladas. Sí creo que hay una responsabilidad no solamente de los medios de comunicación de transformar nuestro lenguaje y hacer un lenguaje incluyente y no sexista. A mí algunos talleres que he dado sobre lenguaje incluyente y no sexista, siempre les pongo este ejemplo. A ver, no es lo mismo ser el zorro que ser la zorra, ¿no? Y cuando los medios de comunicación o cuando cualquier comunicado venga desde donde venga, no cuida esa manera, pues lo único que hace es seguir manejando estos discursos. No estoy muy segura que la legislación y lo punitivo resuelva, porque si el tema es cultural, pues con una multa muchas veces se resuelven las cosas, pero no te modifica ni tu pensamiento ni tu actuar. Entonces, no estoy muy segura, no te quiero decir que no, simplemente te digo que estamos sobrelegisladas y que no he visto muchos avances necesariamente por ahí. No sé si hay alguna otra. Aquí en el chat del Zoom hay un comentario de Soco, que más que una pregunta es como, pues sí, como un comentario. Si quieres te lo leo. Dice, vivir en casa con todos los integrantes de la familia no debería ser un castigo, condena o flagelo. El problema no es atacar la violencia mediante el cuidado de las víctimas, que sin duda se tendría que hacer, pero de fondo el cambio iniciará con el autoconocimiento, autocontrol y autoestima. Si yo me conozco, me quiero y me valoro, no voy a encontrar como pareja a un hombre acosador, violento o posesivo, y en esta circunstancia, en el momento en el que yo no lo acepto, desde antes del matrimonio o la convivencia con el enemigo, estaré buscando mi paz e integridad física y mental.
tendríamos que cambiar el chip para buscar nuestro desarrollo personal por nosotras mismas y no por la dependencia de una pareja que nos provee sustento. No sé si quieras hacer algún comentario sobre esto. Claro, eso es, eso que comenta es el escenario ideal. La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? ¿Cómo llegamos a ese escenario ideal cuando en una familia, si tienen que decidir quién va a la escuela, deciden que vaya el varón y no la mujer? ¿Cómo llegamos ahí si en lo rural todavía, ¿no?, existen los matrimonios en donde venden a las hijas? O sea, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llego a que una mujer logre esa reflexión que dice la compañera? Claro, eso sería maravilloso, pero si no puedes elegir con quién te vas a casar, ¿no? O si todavía tenemos esta idea de que es la única manera de ser feliz viviendo en pareja, porque así te lo dicen tus padres, tus abuelos y el contexto social, ¿cómo llegas a esa reflexión? Ese es el problema. Muchas gracias, Jackie. Igual por aquí veo que pusieron en preguntas y respuestas, Alicia Domínguez puso que la violencia en las zonas rurales de nuestro país viene aparejada de la falta de educación sexual. En algunas zonas queda prohibido en las escuelas incluso hablar del tema. ¿Cómo sugieres incluirlo en los programas de estudio? La semana pasada escribí un artículo en el periódico La Razón, precisamente sobre estas iniciativas que se están haciendo en algunas entidades federativas, en donde se quiere prohibir la educación sexual. Yo empezaba mi texto diciendo que si hay algo que vamos a hacer todas las personas y seguramente toda nuestra vida, es tener vida sexual. Y no nos quieren educar para eso. Y si no nos educan para eso, entonces no vamos a saber cómo tenerla, con quién tenerla y cómo gozarla. Es fundamental la educación sexual y tiene que venir desde el gobierno y con una mirada de laicidad. Eso me parece fundamental que se esté incluyendo y según veo, hay avances importantes desde la Secretaría de Educación y desde muchas diputadas y diputados para lograr esta educación sexual en las escuelas y que sea laica, ¿no? Que no tenga ninguna carga de ninguna creencia religiosa. Gracias, Jackie. Igualmente aquí en los comentarios del Zoom nos pone Carolina que ella fue víctima de violencia y empezó de nuevo y le gustaría ayudar a otras personas en grupo y que está completamente dispuesta, ¿no?, a aportar su experiencia y testimonio. No sé si tú conozcas o pudieras platicarnos acerca de algún centro o espacio que pudiera recibir a estas personas que están dispuestas a dar su testimonio. Bueno, primero quiero decirle que muchas gracias, ¿no? Esos testimonios son los más importantes porque hablan desde las verdades. No dejan nada en la subjetividad. Nos hablan desde la vivencia. Y yo te quiero decir que no necesitas un espacio en particular. Puedes usar tus redes sociales, para decirlo. Puedes usar a tus amigas, a tus amigos, a tus familiares y decírselo. Y eso es lo que necesitan escuchar otras mujeres, ¿no? Que sí se puede y que sí se sale, que sí sale y que no se... A ver, que sí se necesita mucha valentía para hacer lo que se hace como tú lo hiciste, pero que no se necesita ser una mujer extraordinaria, ¿no? Con poderes y con entornos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que dicen, es que yo no voy a poder. No, 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 todas podemos. Por ahí decía una compañera anterior de nuestra dignidad. Claro, la dignidad de todas es importante y a partir de esa dignidad todas podemos. Que no es fácil, no es fácil. Pues ya nada más para cerrar este conversatorio contigo, que la verdad es que ha sido un gran honor escucharte. Aquí varios comentarios de manera personal que me han hecho en mi WhatsApp, agradeciendo el espacio y tu participación y reconociendo
pues este esfuerzo de Quibernus para tenerte presente y hablar de este tema que está presente y que sin embargo en muchos espacios de la discusión pública, como bien nos señala, se ha invisibilizado, ¿no? Entonces, nada más una última pregunta que nos coloca en Facebook, en el Quibernus Live de Facebook. Alejandro Alba nos dice, primero nos felicita, muchas felicidades querida y gracias por la plática, sin duda falta mucho camino por recorrer. Y nos dice, ¿qué mecanismos deberíamos tener para identificar, atender y dejar de normalizar la violencia que sufren niñas y niños en casa como medida de educación? A ver, ¿cómo? ¿Qué deberíamos hacer para qué? ¿Para identificarla? Dice, ¿qué mecanismos deberíamos tener para identificar y atender Ok, a ver, la violencia? ok. ¿No? Con niños y niñas, sobre todo. A ver, no hay ningún mecanismo como tal, ¿no? Que yo te diga, si pasa esto, hay esto. No, o no necesariamente. Lo que sí hay, me parece, que tú identificas la violencia con el sufrimiento de la otredad y de la otra persona. Sí, no necesito herramientas especiales, no necesito haber hecho grandes lecturas, ni grandes niveles académicos para darme cuenta que la otra persona está sufriendo. Y cuando alguien sufre, hay que acercarse y preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Entonces, no seamos omisos al sufrimiento y al aislamiento de las otras personas. Cuando alguien no está conviviendo en familia, pues algo está pasando, ¿no? Cuando las niñas dicen reiteradamente, mamá, no quiero que me lleves con mi tío, pues algo está pasando que la niña no quiere que se le lleve con el tío, ¿no? O cuando las niñas dicen que el padrastro las tocó, creámosle. Entonces la clave es eso, escuchemos y creamos a la gente. Yo siempre he dicho algo, si alguien me miente, es responsabilidad de quien me miente. Yo les voy a creer siempre. Y eso es mucho más fácil. Muchas gracias, Jackie. Igualmente por acá en Facebook Live nos dice Daf Hoffman que si alguien quiere compartir su testimonio, como en este caso nos decía Carolina en un comentario, o si quiere colaborar en apoyo a víctimas de violencia de género y familiar, se puede apoyar por medio de Vuela Libre Colibrí AC. Nada más ahí dejo como el anuncio para alguien que nos está ofreciendo este espacio para canalizar las buenas voluntades que aquí se expresaron. Y bueno, pues creo que son todas las preguntas y respuestas que hay por aquí, Jackie. La verdad es que, insisto, ha sido un privilegio escucharte. También agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión en vivo, tanto a través de la liga de Zoom como a través de los 35 canales de Facebook Live con nuestro programa de Quibernus Live. Y la verdad es que logramos muy, muy buena audiencia y espero que haya trascendido en las personas que estuvimos escuchándote esta mañana, que sin duda estoy segura que así fue. Pues muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Agradezco mucho la oportunidad de poder conversar y platicar acá y bueno, pues como siempre quedo a la orden para lo que sea necesario y un abrazo grande para todas y para todos. Muchas gracias. Gracias. Bonito día a todos y todas. Igual, chao. Creo que José Carlos se conectó. No sé si quieras decir algo, José. No sé si me escuchó. José.